tener uno de este otro. ¿Qué valores podré poner? ¿A qué números puedo cambiarle el signo, sumarle 6 y que eso tenga un resultado? A cualquiera, todos los reales. En este caso no hay ninguna contradicción con ningún valor de x. Entonces vamos a poner dos números fáciles, 0 y 1, por ejemplo. Pueden poner los que quieran, ¿sí? Para 0 tendré que hacer menos 0 más 6, que obviamente es 6, y para 1, menos 1 más 6, que es 5, ¿sí? Esa curva, si quiero, ya la puedo trazar. Vamos a hacerlo por acá. X, ¿sí? Para 0 da 6, agarramos colores. Da 6, para 1 da 5. Las funciones lineales tenían la particularidad de ser directamente proporcionales, que si decrecía o crecía en y de una determinada forma, eso se continuaba a lo largo de todos los valores de las x, ¿se acuerdan? Lo que estoy refiriéndome es, si para ir de este punto a este punto le moví una unidad hacia la derecha y una unidad hacia arriba, estos dos puntos son 0, 6 y 1, 5, lo mismo va a ocurrir con todos los puntos de la recta. ¿Se acuerdan de eso? Esa condición solo la cumplían las funciones lineales, o sea que pueden seguir moviéndose, desplazándose de la misma manera y trazando más puntos. Traten de que les quede lo más perfecta posible, porque si se llega a mover alguna de las funciones que tienen que graficar, por ahí el área de la región que tienen que calcular no es la que realmente ven en el gráfico, ¿sí? Si hacen ese caminito, si se siguen moviendo 1, 1, 1, 1, van a ver que va a cortar al eje X ¿en dónde? Ustedes tienen hoja cuadriculada. ¿Dónde va a cortar al eje X? En 6 va a cortar al eje X, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo no les contaba eso? ¿Cómo podría haber encontrado dónde corta el eje X? ¿Cómo se llamaba el punto donde una función tocaba el eje X? ¿Se acuerdan? Los ceros o raíces. Si yo esta función le buscara la raíz, porque claramente es una recta, así que si tiene raíz tiene una sola, ¿cómo las buscábamos las raíces? Esto también es del CBC. Se igualaba la función a 0, menos x más 6, igual a 0 y despejo. Puedo pasar o el 6 restando y después el menos como un menos 1 dividiendo, o hacer lo que les conté en la clase pasada, mejor pasar la variable para el otro lado y positiva, ¿sí? Toca el eje X en 6, que es lo que se predecía haciendo esa escalerita. ¿Por qué va a ser importante ese punto? La verdad es que a veces no es relevante dónde corta el eje X, pero suelen ser puntos que por ahí, en lo que termina siendo el gráfico completo del área, sea importante. Entonces lo aclaré porque no solo van a tener que buscar a veces raíces de lineales, sino también raíces de cuadráticas. El concepto era siempre igualar a 0 para buscar las raíces, cualquiera sea la función que tengan. Bueno, ¿qué pasa con la otra? F de x igual a raíz de x. Esa sí que es probable que no se acuerden cómo era, se ve muy poquito esa en el CBC. En la parte de ejercicios de área del CBC aparece esa función para graficarla, y también en la parte de función inversa, pero no es un gráfico que uno vea la función y se acuerde de memoria qué tipo de pinta tiene, ¿sí? Ahora, les vuelvo a hacer la misma pregunta que hice en este caso. ¿Qué valores de x yo podría poner de este lado tal que la cuenta tenga solución? Las raíces de índice par solo tenían solución para números mayores o iguales que 0. Esta x solo puede tomar valores mayores o iguales que 0 porque no existían las raíces de índice par de números negativos. ¿Se acuerdan? Entonces, en cuanto a eso, vamos a poner, por ejemplo, más números que en el caso de la recta, porque esto no es una recta, es una función raíz cuadrada. Bueno, para cada número habrá que calcular su respectiva raíz cuadrada. Algunas las podrán calcular con la cabeza y otras las van a tener que calcular con la calculadora, ¿sí? La raíz de 0 es 0. Un poquito esto, para poner los resultados. La raíz de 1 es 1. La de 2, ¿alguien se acuerda cuánto da más o menos? 1,4 aproximadamente. La de 3 da 1,7 aproximadamente. Y recién la de 4 da 2. Podríamos seguir poniendo puntos, si quisiéramos valores en las X. Recién, si pusiera más valores, en 9 recién va a dar 3, porque va a quedar raíz de 9 que es 3. Es una función que crece como muy despacito. Fíjense que uno avanza bastante en las X y los valores de Y van creciendo, pero muy despacio, ¿sí?
Trasladado esta función al plano, nos quedaría que pasa por el 0, 0. Yo no lo puse, pero obviamente la escala que tomé es lo que calculo que todos se habrán dado cuenta. Pasa por el 1, 1, recién para 4, termina dando 2, una cosa así. ¿Sí? Y sigue. ¿Se entiende? Esta es f de x igual raíz de x y la amarilla es g de x igual a menos x más. Pero el enunciado nombra una más todavía, que es el eje x. En el gráfico sería esto de acá. Acá no hay que hacer tabla de valores, es pintar directamente ese eje. Conviene siempre en área usar colores para cada uno de los datos que les dan, porque el área que les piden calcular, en consecuencia, será el área encerrada por todos los colores que han utilizado, ¿sí? ¿Se dan cuenta cuál es el área encerrada acá? ¿Cuál es? Es esto de acá, ¿no? ¿Lo ven todos? ¿Por qué es esta parte y no esta otra? Porque aparece el eje Y ahí, pero el enunciado no me lo nombra. Si el enunciado en vez de decir eje X hubiese dicho el eje Y, esto hubiese sido parte del contorno del área y en ese caso hubiese sido aún más fácil el cálculo que hay que hacer ahora, después les muestro por qué, y el área hubiese sido esta otra. ¿Se entiende? Uso el eje si el enunciado lo nombra, si no, no lo uso. ¿Estamos? Bueno, esa región va a tener un cierto problema. Ahora les voy a mostrar cuál va a ser. Marita el otro día les debe haber recalcado que el cálculo de un área salía con una integral definida, ¿sí? Hicieron ya un ejemplo de área, ¿no? Entre una función y otra función. Ahora vamos a definir quién es la f, la g de esta integral, pero valía esta fórmula con dos condiciones, ¿sí? La primera condición era tener, esto es teoría que lo vieron el otro día, tener una función por arriba y una función por abajo. Si estaban nombradas la de arriba como f y la de abajo como g, en ese orden iban adentro del integrando. Siempre acá va la de arriba y debo restarle la de abajo. El techo menos el piso lo solíamos nombrar, ¿sí? Esa es la primera condición. Siempre acá va positiva con un signo más por delante la que esté por arriba y con un signo menos por delante la que esté por abajo. Incluso si este gráfico estuviera por debajo del eje. Si yo tuviera, no sé, una f por acá y una g por acá, ¿sí? Definiendo en un cierto intervalo un área, la fórmula seguiría valiendo, incluso si f también estuviera por debajo del eje, no importa en qué lugar del plano estén, ¿sí? Entonces el primer cuidado es avivarse si hay una función por arriba y hay una función por abajo. Pero eso debe cumplirse tal que esta esté siempre por arriba y esta esté siempre por abajo en todo el intervalo en donde yo tengo que integrar. O sea, tiene que haber un único techo y un único piso en todo lo que es el intervalo de integración. Si el techo o el piso cambian a lo largo de todo el intervalo de integración, no vale calcular el área con una sola integral, ¿sí? Entonces, miren lo que ocurre acá. Si yo me paro acá adentro, imagínense que pongo un muñeco ahí adentro. Ese muñeco mira para arriba en forma vertical y ¿qué color ve? Cuando mira hacia arriba. ¿Lo ven ahí adentro? ¿Metido? Si mira para arriba, ¿qué color ve? Rosa. ¿Estamos de acuerdo? Y si mira para abajo, azul. Si ese muñeco se mueve ahora, se pone por acá, ¿sigue viendo rosa arriba y azul abajo? Y si se pone acá, digo, lo muevo a lo largo de todo lo que parece ser el intervalo de integración, que es de 0 a 6. ¿Y este que está acá? Cuando mira para arriba ve amarillo y cuando mira para abajo ve azul. Entonces pregunto, ¿hay un único techo y un único piso a lo largo de todo el intervalo de integración? Sí. ¿Sí? Hay un único piso, pero no un único techo. ¿Sí? La función que está por arriba, hasta acá, justo hasta este punto donde se cruzan, es rosa, ¿sí? Y la función que está por arriba, luego de ese punto, pasa a ser amarilla, ¿sí? Sin embargo, a simple vista, si yo no les ponía el muñequito,
cuando lo pintaba, daba la sensación de que el área salía con una única integral, porque es un único pedazo a simple vista, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener el cuidado, y por eso es útil usar colores, de poner ese muñequito, aunque parezca de jardín de infantes, o imaginarse el muñequito ahí adentro, y que mire continuamente a lo largo de todos los valores de X que tome el área, ¿sí? La región, si realmente arriba tienen siempre el mismo color y abajo tienen siempre el mismo color. Si arriba y abajo tienen siempre el mismo color, como ocurriría acá, sí la integral sale con el área sale con una sola integral. Si el techo o el piso cambian de color a lo largo de todo el intervalo, bueno, va a haber que dividirlo tantas veces como cambien, ya sea el techo, el piso o ambos, calcular las áreas por separado y después sumarlo. Porque yo ahora vuelvo a preguntar, si miro esta zona de acá, esta región de acá, la que tiene techo rosa y piso celeste, ahí sí se cumple esto. Parada acá adentro, tengo un único techo a lo largo del intervalo que va desde 0, ahora vamos a confirmar que este va a ser 4, y un único piso a lo largo de ese mismo intervalo. En cambio, cuando venga esta otra región de acá, va a ocurrir lo mismo. Hay un único techo y un único piso con la sutileza de que no es el mismo techo que en la región de al lado. ¿Se entiende? Tengan cuidado, a veces es más obvio que las regiones cambien el techo del piso y a veces no, aparece escondido dentro del dibujo. Si ustedes hacen todo con lápiz negro, les va a costar más avivarse de si estas cosas cambian o no y las áreas le van a dar cualquier cosa, ¿sí? Igual hay una manera de chequear si los resultados que se obtienen son correctos. Ahora van a ver cómo. Cuando lleguemos al final se van a dar cuenta. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Como el techo en el intervalo que va de 0 a 6 vemos que cambia, vamos a llamar a 1 a la región de la izquierda, a 2 a la de la derecha y vamos a definir que el área total se va a calcular por suma de áreas, las áreas son aditivas, ¿sí? Qué lindo. Siendo a 1 su cálculo con qué integral. ¿Qué integral va a haber que plantear para 1? Es la integral. Acá abajo, ¿quién se pone? El límite de integración, desde qué valor de X hasta qué otro valor de X que se va a ir acá arriba, se mueve esta primera región. Yo dije, ahora vamos a confirmar que este realmente es 4. En realidad lo que habría que confirmar es que es 4 la coordenada X de este punto de intersección. Apareció el punto 4,2 en la tabla de valores de la rosa, de la raíz, yo lo borré pero había aparecido, pero no apareció el punto 4,2 en la tabla de valores de la amarilla porque no puse el 4 en las X, ¿sí? Hay dos maneras de confirmar que realmente este número es 4. Hay que tener cuidado porque a veces en el gráfico a ustedes les da la sensación de que es 4 porque les cae en la liñita correspondiente al 4 y por ahí es 4,01. ¿Se entiende? De alguna manera tienen que constatar que realmente ese número es el que parece ser en la escala, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo. Una, la más complicada, vamos a dejar el cálculo del área para después. La más complicada es plantear la intersección entre las dos cosas que ahí se tocan. Intersección se puede plantear siempre entre funciones. ¿Se acuerdan cómo se planteaba la intersección entre funciones? ¿Qué se hacía? ¿Qué le pasa? Claro, en ese punto son iguales, ¿no? Por algo coinciden. Entonces, para encontrar quién es este valor, habría que igualar la que se toca ahí, la función que se toca ahí, que es la amarilla, a la rosa. A la rosa. Si las funciones que se tocaran fueran otras, bueno, igualaré los colores respectivos o las fórmulas de las respectivas funciones que se toquen en ese otro caso. La amarilla era, ya borré todo, menos x más 6, y la rosa era raíz de x. Y hay que despejar esa ecuación. Y acá viene lo mismo que les pasó en optimización, seguramente. ¿Cómo se despejan las ecuaciones? Cuando en optimización calculaban la derivada y la igualaban a 0, ¿se acuerdan? Que había que tener manejo del despeje de ecuaciones, lo mismo les va a pasar acá. Esto se puede resolver de la siguiente forma. Pueden o agarrar esa raíz y pasarla para el otro lado como potencia. Si es una raíz cuadrada, pasará como elevar al cuadrado. O bien en una igualdad se podía realizar una misma operación a ambos lados del igual que no alteraba la cuenta, ¿se acuerdan? La operación que habría que hacer a ambos lados del igual para eliminar esa raíz sería justamente elevar al cuadrado a ambos lados, que es lo mismo que agarrar la raíz y pasarlo, ¿sí? Yo creo que es más fácil pensarlo así. Menos x más 6 acá, y acá queda esto. Lo vuelvo a escribir, bueno, se ve nada. Bueno, ¿y ahora cómo sigue ese despeje? Se complicó de este lado, pero por lo menos me saqué la raíz de encima. ¿Puedo hacer esto? Algo para anotar en su resumen. No.
¿Por qué no puedo? La potencia no era distributiva con respecto a la suma y a la resta. Lo vieron de hecho hace un rato en algún ejercicio con Marita, me parece. ¿Sí? Lo repasaron. ¿Qué hay que hacer si eso no lo puedo hacer? Tiene un nombre, pero se puede esquivar eso. Cuadrado de binomio, ¿sí? El que se acuerde cómo se hacía un cuadrado de binomio, si lo sabe hacer a la perfección, bienvenido sea. Es muy probable que no todos se acuerden, de hecho hay muchos ni se acordaban el nombre. Ahora yo les pregunto, si ustedes tienen que hacer esta cuenta, ¿qué hacen? ¿Qué quiere decir 6 al cuadrado? Si uno le tiene que contar a otro cómo tiene que resolver 6 al cuadrado, ¿qué le dice? Tenés que multiplicar la base 2 veces por sí misma. ¿Qué significa esto elevado al cuadrado? Entonces, multiplico la base, exactamente, 2 veces por sí misma, que es lo mejor que pueden hacer, porque la formulita del cuadrado de binomio, si no la saben usar como corresponde, van a meter la pata con el tema de los signos, sobre todo cuando el signo menos esté acá, ¿sí? Ustedes, en la mayoría, recuerdan de memoria que A más B al cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado, y que cuando acá hay un menos, acá va un menos. Sí, ¿qué pasa si el menos está acá adelante? ¿Qué hago en ese caso? Ya esto no me sirve más, ¿sí? Entonces, en realidad sirve, pero con ciertos cuidados. Para no tener que acordarme de esa fórmula de memoria y tener ese cuidado, lo mejor es multiplicar la base 2 veces por sí misma. Después haré distributiva, se supone que eso sí lo manejan. Igual, si lo hacen bien, ya sea con la fórmula de cuadrado binomio o haciendo distributiva, no hay ningún problema. Bueno, acá vamos a hacer distributiva. Menos x por menos x, ¿cuánto daba? Menos con menos va a dar más, y x por x, x cuadrada. Menos x por más 6, menos por más es menos, y x por 6 es 6x. Después es el segundo con el primero de este lado, más por menos menos, 6 por x, 6x, y este con este, más por más, 6 por 6, 36. ¿Pinta de qué tiene lo que acaba de quedar? De cuadrática, hay que juntar todo de un mismo lado. Menos 6 y menos 6 es menos 12x, agrupo términos semejantes. 26 igual. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y este lo mando también para allá, se va a juntar con este menos 12, porque tiene x a la 1. Vamos a subirlo por acá. ¿Qué nos queda? Menos 13 va a quedar, ¿todos lo ven? Menos 12x, y este que viene negativo es un menos 1x. Menos 13x más 36 igual 0. ¿Y acá qué había que hacer? La fórmula de cuadrática. Hay muchos que deben tener la calculadora con la fórmula resolvente, otros no, y había que usar la formulita. ¿Sí? Se las escribo, pero les voy a mostrar igual otro camino. Dividido 2a. Cuando hagan esa cuentita, tengan cuidado que se elegía el a, el b y el c, eran los números que multiplicaban a x cuadrado, b al término lineal y c al independiente, cada uno con su signo, ¿sí? Cuando hagan esta cuenta, les va a terminar dando, en este caso, 4 y 9. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente la recta con la función raíz cuadrada, que son las que nosotros igualamos, se tocan en x igual a 4 y en x igual a 9. Bueno, la recta media choca, me queda que la voy a ver. ¿Se tocan en x igual a 4 y en x igual a 9? La recta, que es esta de acá, la amarilla, y la función raíz cuadrada. ¿Es verdad que se tocan en 4 y en 9? En 9 no se tocan. ¿Por qué ocurre esto de que salta una solución que no es válida? Claramente la que nosotros estábamos buscando igualmente, obviamente, es esta, ¿sí? Porque apareció este procedimiento de elevar al cuadrado. Cuando uno pasa una raíz como potencia, pueden llegar a aparecer soluciones de esta ecuación nueva que no son soluciones de la ecuación original. De hecho, miren, si agarran el 4 y lo ponen acá, menos 4 más 6, ¿cuánto da? 2. Y raíz de 4 también es 2. ¿Ven que verifica esta el 4? ¿Y esta de acá abajo la verifica? Menos 4 más 6 es 2, 2 al cuadrado es 4, y acá pondríamos el 4. ¿Sí? Verifica los dos renglones. Ahora agarren el 9. El 9 verifica este renglón, menos 9 más 6 es menos 3. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3 y da más 9. Puesto también el 9 acá, queda 9 igual a 9. ¿Me siguen? Verifica este renglón. Ahora verifica este, el 9. Raíz de 9, ¿cuánto es? 3. Y menos 9 más 6, ¿cuánto es? Menos 3. ¿No lo verifica?
¿Lo ven? El 9 verifica este renglón, pero no este, ¿sí? Y eso es porque un número elevado al cuadrado, ¿sí? Si el número es negativo o bien es positivo al cuadrado, se transforma en positivo, ¿sí? Bueno, este está descartado, no verifica la ecuación que habíamos planteado, claramente este número de acá, que estábamos buscando, es 4. Ahora, ¿es siempre necesario este plomo de tener que igualar funciones para ver dónde se tocan? No. La mayoría de los ejercicios que nosotros les vamos a dar o que aparecen en la guía son bastante visuales. Uno puede predecir dónde les parece que las funciones se tocan. De hecho, la mayoría creo que se había dado cuenta, aunque no habíamos hecho completa la tabla de valores de la lineal, que parecían tocarse en 4. Si realmente ustedes pueden predecir del gráfico dónde parecen tocarse, dijimos, cuando se toquen en 4, las funciones son iguales. ¿Qué quiere? De hecho, justamente las igualamos para despejar dónde se tocaban, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si 4 es la intersección, que ahí las funciones sean iguales. Otro camino para buscar quién es realmente ese número es decir, x igual a 4, ¿es realmente la coordenada x del punto de intersección? Miren lo que voy a hacer, voy a evaluar la función raíz cuadrada en 4 y la función lineal en 4. Las dos que ahí parecen tocarse. Si realmente estas cuentas devuelven el mismo valor, es verdad que ahí son iguales, entonces realmente el número era 4. ¿Sí? Y me salvé de hacer todo esto. Todo esto, de hecho, empezó por acá, la cuenta. Así que aprovechen esto. En algunos casos no les va a quedar otra que igualar las funciones y despejar, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos van a poder irse por este camino que es mucho más corto, siempre y cuando hagan las cuentas coincidan las respuestas, obviamente. La raíz cuadrada en 4 es raíz de 4 que da 2 y la lineal en 4 es menos 4 más 6 que también da 2. Conclusión, sí, realmente ese número es 4 y me salvo de hacer todo este cuenterío, ¿sí? ¿Estamos? De alguna manera confirmen los valores que pasan a ser luego límites de integración de la integral, ¿no? Los bordecitos de la integral definida. Bueno, ahora sí, vamos a 1. Confirmado que este es número 4. Este otro que lo vamos a necesitar para esta otra región, ¿lo conocemos con exactitud? ¿Cómo lo averiguamos hace un rato? Con la tabla de valores, en realidad lo averiguamos buscando la raíz, porque es el número que aparecía cuando lo igualábamos a 0, ¿sí? Bueno, A1, ¿la integral entre quién y quién? Si llamamos A1 a la de la izquierda. Sí, pero primero se ponen estos números. ¿Qué va acá? Va desde 0 hasta 4. ¿Todos lo ven? Desde 0 del eje X hasta 4 del eje X. Siempre abajo va el menor y arriba el mayor cuando estén calculando áreas. Y acá adentro, ¿quién iba siempre? No necesariamente F menos G, sino el techo menos el piso. Por ahí cuando escriba techo menos piso, G menos F, ¿sí? Bueno, ¿quién es el techo de esa región? En este caso sí es F, que la puedo reemplazar directamente por la raíz, menos el piso, que ¿quién es? El eje X. ¿Sí que hago? Pongo acá el eje X. ¿Qué pongo? ¿Pongo X? Esto no. ¿Vieron alguna vez una integral así? Esto no. ¿Y esto? ¿Estará bien? Y 0. Bien. X es una función, llamémosla h de x para diferenciarlas de la f y la g que tenemos ahí, que si yo le hago una tablita de valores, miren cómo es, a ver si es el eje x, porque si yo pongo x acá estoy hablando de la función x, ¿sí? La función x y el eje x, ¿son realmente la misma cosa? Hagan una tablita de valores esta función. Para 0, ¿cuánto da? 0. Para 1, para 2. ¿Cómo se llamaba esa función que, dado un x, devolvía el mismo y? Se la llamaba recta identidad. La vieron en el CBC cuando vieron función inversa. Su gráfico no tiene nada que ver con el eje x. Para 0 de x da 0 de y. Para 1 de x da 1 de y. Para 2 de x da 2 en y. Es una recta que atraviesa los ejes cartesianos, el plano en sí, a 45 grados. No es el eje x. El eje x es una función lineal, una recta horizontal, así que se puede pensar como una función lineal, que ¿qué tipo de pendiente tiene? ¿Qué inclinación tiene? 0. Sí tiene ordenada al origen, que también es 0, y por lo tanto la podemos pensar como la función
0, no x. Ojo que es un error muy común meter acá x pensando en el eje x. Puede ser que aparezca x como una de las funciones a integrar, pero su dibujo va a tener esta pinta, no el eje x, ¿sí? Bueno, aclarado esto de esa función, acá hay que poner entonces un menos 0. Esa sería la primera integral. ¿Estamos de acuerdo? Después planteamos la otra. Para poder calcular esa integral, este 0 lo volamos, porque restar 0 es lo mismo que no ponerlo, ¿sí? Así que nos queda la integral entre 0 y 4 de la raíz. No aparece en la tabla de integrales. En la tabla de integrales ustedes tienen potencias de x. ¿Cómo era la integral de x a la n? X a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? ¿No? ¿Les escribió Marita en la tabla de integrales la integral de la raíz? No le digo que poner a la 1 medio. Claro, eso es lo que vamos a hacer justamente. Como no está en la tabla de integrales la integral de la raíz, hay que usar propiedades de la potencia. Acá hay un 1, acá hay un 2, y hay una propiedad que decía que escribir eso es lo mismo que decir x a la 1 medio. Reescribo la función a integrar antes de integrar. ¿Y cuál es la integral de x a la 1 medio? Sale con esta propiedad. ¿Cómo va a ser? X a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. No hace falta sumarle la famosa constante que se suma cuando uno calcula integrales, porque nuestra integral es una integral definida, tiene límites de integración. Es decir, esto que se llamaba la primitiva, a ver si le suena a todas las cosas que estoy nombrando, debía evaluarse entre 0 y 4. Y para hacer esa cuenta se usaba una regla que se llamaba la famosa regla de Barrow. ¿Sí? ¿Le suena todo lo que estoy diciendo? Bueno, igual los nombres no importa, el tema es que sepan el procedimiento. ¿Y ahora qué se hacía? Se agarraba esta primitiva y se la evaluaba. Primero en el límite de integración superior, ¿sí? Esa primitiva se la evalúa, vamos a ponerlo acá en 4, y se le resta la misma primitiva, pero evaluada en el límite de integración inferior. Ahora, antes de evaluar, quizás convenga acomodar un poco esto, para que la cuenta que después tengo que hacer cuando le reemplace el número sea más fácil. Decir x a la 1 medio es lo mismo que decir x a la 3 medios y dividido 3 medios, ¿sí? Así que esperen, antes de evaluar, vamos a escribirlo así. Lo escribiría acá, pero de este lado no ven, así que perdón, pero es complicado escribir todo en este mini pizarrón. Y voy a seguir acomodando, ¿eh? ¿Qué quiere decir dividir por 3 medios? ¿Qué se podía hacer con estos números que quedaban abajo cuando eran fracciones? Subir Multiplicarlo dado vueltas, ¿se acuerdan? Es lo mismo que decir 2 tercios por x a la 3 medios. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Es más, es lo mismo que decir 2 tercios por la raíz cuadrada por este 2 de x al cubo. Propiedad de la potencia, así como puedo transformar raíces en potencia fraccionaria, puedo volver para atrás y transformar la potencia fraccionaria en una raíz. Recuerden que la propiedad decía, el denominador de esa fracción pasa a ser el índice de la raíz, ¿sí? Y todo el resto pasa a ser el radicando. ¿Por qué es beneficioso escribirlo así? Porque yo después tengo que hacer esta cuenta evaluada en 4. Y si no sé usar muy bien la calculadora, puede ser que me dé cualquier cosa y ni me dé cuenta. En cambio, a veces la cuenta en la cabeza o a mano es aún más fácil, ¿sí? Vengo para acá arriba, pues ya están estirando todos el cuello por ahí, no ven nada. Bueno, ¿qué nos queda? Ahora sí que lo tenemos acomodado, evaluemos. Queda 2 tercios por la raíz cuadrada de ¿quién? Si evalúan 4. De 4 al cubo y menos 2 tercios por la raíz cuadrada de 0 al cubo. En la mayoría de los casos, ahí tengo esto, las cosas evaluadas en 0 suelen dar 0. En la mayoría, no siempre. Así que por las dudas escríbanlo y chequeen si esa cuenta da 0 o no. ¿Sí? Sí. ¿Cero primero? No, se evalúa primero en el límite de integración superior y después en el inferior. El 0 va primero cuando vos escribís la integral, ¿sí? Va de 0 a 4 porque este símbolo de integral es como el recorrido que haces sobre el eje X. Pero a la hora de evaluarse, tú la evalúas primero en el de arriba y después en el de abajo. Bueno, esto murió. ¿Y esto cuánto da? 4 al cubo, ¿cuánto es? 4 por 4 por 4.
64. Muy bien, y la raíz cuadrada de 64 es 8. 8. Así que esto, recuerden cómo se multiplicaban las fracciones, acá abajo hay un 1, es 16 tercios, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. ¿Sí? Ese numerito me puede ayudar a darme cuenta si hice las cosas bien o mal. Porque 16 dividido 3, ¿cuánto es? Es 5 y un cachito. 5,3 periódico, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora agarren el dibujito, usted tiene hoja cuadriculada. Fíjense si ahí adentro puede ser que entren cuadraditos, más o menos, ¿no? Que sean 5 cuadraditos y un cachito. ¿Puede ser o no? En su dibujo. Los ejercicios de área los pueden chequear, ¿sí? Corroborando el número con el tamaño de la región. Si ustedes han elegido una escala en donde cada cuadradito de su hoja cuadriculada mide 1 en la parte horizontal y 1 en la parte vertical, entonces el área de este cuadradito es 1. Si el área que acaban de calcular da 5,3, quiere decir que ahí adentro tienen que entrar aproximadamente 5,3 cuadraditos, ¿sí? Bueno, vamos a la otra parte. Área 2. A ver si quedó claro todo. ¿Cómo se calcula la 2? Es la integral entre quién y quién. 4 y 6. ¿Y quiénes son en este caso? Entre 4 y 6. ¿El techo quién es ahí? La recta, menos x más 6. ¿Y el piso? El eje x, o sea, la función 0. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Insisto, este 0, en este caso, es lo mismo que no ponerlo. Ojo si el 0 queda adelante, ¿sí? Porque si les queda 0 menos x más 6, imagínense que hubiese sido así. Que esta hubiese sido el techo y esta hubiese sido el piso. Acá no es vuelvo al 0 y ya está. Porque el menos también se va a encargar de cambiar signos. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Sí? Ojo con eso que también les podría pasar. Bueno, ¿qué nos queda? La integral entre 4 y 6 de menos x más 6. ¿Puedo agarrar este 6 y sacarlo de la integral? ¿Agarrar este menos, que en realidad es un menos 1, multiplicando la x y sacarlo de la integral? No. ¿Qué tendría que hacer acá? Separarla, ¿sí? Vamos a escribirlo despacito. Cuando le enganchen la vuelta van a ver que no van a hacer todo esto. Es la integral del primer término más la integral del segundo. ¿Sí? En el primer término, ¿qué puedo hacer con ese menos? Que en realidad es un menos 1 multiplicando. Lo puedo sacar. Es menos 1 por la integral entre 4 y 6 de x más la integral entre 4 y 6 de... El 6 también lo podría sacar si quiere, no sé. Y dejar un 1, lo mismo igual. Va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Algo tiene que quedar adentro de la integral. Si no queda nada, es como pensar que queda un 1. Bueno, y ahora hay que integrar. ¿Cuál es la integral de x? X al cuadrado es un menos 1 que está multiplicando por x al cuadrado sobre 2. Todo esto, que es la primitiva correspondiente a la primera integral, va evaluado entre 4 y 6. Más 6 por la integral de 1, x, ¿sí? Y todo esto también va evaluado entre 4 y 6. Entonces, si esto va evaluado entre 4 y 6 y el segundo término también, ¿no lo podré pensar así, más fácil? Menos 1 por x cuadrado sobre 2 más 6x y todo evaluado entre 4 y 6. Sí, me conviene volverlo a juntar. La cuenta que voy a tener que hacer después va a ser más corta, más simple. ¿Sí? Uno lo puede separar para integrar, pero aconsejo después vuelvan a agruparse y obviamente los límites de integración son los mismos. Solo tengo derecho a juntarlos si ambas tienen los mismos límites de integración. Bueno, y esto quedará. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿En cuál hay que evaluar? Pues ya integré, ¿no? Recuerden que siempre son tres pasos. Planteo la integral, integro, busco la primitiva, sería integrar, y luego evalúo. ¿Sí? ¿Cómo evalúo? ¿Primero en quién?
en 6. Entonces, miro el tamaño del paréntesis para no hacer lío con los signos. ¿Puedo borrar esto? ¿Todos lo copiaron? Este renglón. Y evalúo primero en 6, más 6 por 6, y le resto otra vez ese paréntesis, que no puede faltar porque este menos le va a cambiar los signos, evaluado en 4. Menos 1 por 4 al cuadrado sobre 2, más 6 por 4. ¿Se dieron cuenta que yo arrastré un menos 1, lo fui escribiendo? Aunque uno podría haber dicho, ¿para qué lo pusiste? Este menos 1 acá, menos 1 acá. Podrías haber borrado el 1 y dejar el menos nada más. Tengan cuidado cuando tienen expresiones de este estilo, porque si ustedes tienen el menos, ese menos está afectado por la potencia, si está ahí adelante. No. ¿Es lo mismo esto que esto? No. Ahí el cuadrado está afectando al signo y a la variable. Si yo lo tengo sin el paréntesis, que es como lo tenía, ¿sí? Ahí el cuadrado solo afecta a la variable, así que ese menos está por delante de la cuenta. Yo dejé el menos 1 justamente para que se vea aún más claro, ¿sí? Bueno, hacer la cuenta. Me queda menos 1 por 6 al cuadrado, que es 36 dividido 2, 18. Y 6 por 6, 36. Esto correspondiente al primer paréntesis. Acá queda menos 1 por 4 al cuadrado, que es 4 por 4, que es 16, dividido 2 es 8, más 6 por 4, 24. Ahora hay que hacer esa cuenta. Que sí o sí, ¿cómo me tiene que dar? ¿Se los aclaró Marita? Mayor a 0, siempre. No puede dar negativa. Si el área les da negativa es que me tiran la pata, ¿eh? Sí o sí. Los errores más comunes, ¿cuáles son? Haber escrito al revés el techo y el piso en el enunciado, aplicar la regla de Barrow al revés, evaluar primero en el de abajo y después en el de arriba, cuando tienen que hacer la evaluación por esa regla. Y a veces un error común es que se olvidan de integrar. Escriben la función a integrar, se olvidan de integrar y de una ya evalúan en los límites de integración. Tengan cuidado. Bueno, menos 1 por 18 es menos 18 más 36. 18. Sí, ahí lo ponemos. Menos 1 por 8 es menos 8 más 24. Esto da 18 en el primer paréntesis y 16 en el segundo. ¿Y cuánto da? 2. ¿Hay dos cuadraditos ahí adentro? Hay uno entero y dos mitades, ¿no? Perfectas. ¿Forma de qué tenía eso? ¿Y ustedes no saben calcular el área de un triángulo sin hacer todo este lío? ¿A nadie se le ocurrió? Bueno, empiecen a prender las lamparitas y se salvan de hacer todas estas cuentas. Si la región o parte de la región a la cual le tengo que calcular el área es una figura geométrica conocida, un cuadrado, un rectángulo o un triángulo, podría ser también un trapecio, habrá que buscar la fórmula del trapecio, pero sobre todo si son triángulos o rectángulos o cuadrados, no se pongan a hacer integrales al cohete, porque el ejercicio no va a ser calcular el área de esto, nada más, va a tener un cacho complicado, ¿sí? Bueno, también A2 es el área de un triángulo que era base por altura sobre 2, ¿se acuerdan? ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? Si esto es 4 y esto es 6, ¿cuánto mide la base? 2. ¿Y la altura cuánto mide? Sería la altura de este punto. ¿Se acuerdan que para 4 las dos funciones nos habían dado 2? Es cualquiera mi dibujo. Nos habían dado 2. Ustedes fíjense lo que hago cuadriculada. La altura es 2. Esto puedo cancelar o hacer la cuenta y después dividir y el resultado da 2. Que obviamente es mucho más corto que todo esto. ¿Sí? Así que si se avivan de que hay cuadrados, rectángulos, triángulos, usen estos truquitos. ¿Sí? La idea es que usen el sentido común, ¿no? Que hagan cuenta tipo máquinas. Bueno, el área total finalmente era 16 tercios del primer término más 2. Esto es 22 tercios. Ese es el área total. Esta es la respuesta de ese ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Importante entonces a tener en cuenta. Cada vez que me pidan calcular cualquier área, consejo, cada cosa que me nombre, representarla en el plano con un color distinto. Jugar con esto de meter el muñequito, aunque parezca tonto, poner el muñequito, hacerlo barrer sobre todo el eje X, la parte del eje X, el intervalo que ocupe la región, y que ese muñeco mire para arriba y que mire para abajo. Si ustedes ven que cuando mira para arriba, cuando mira para abajo, cambian los colores, no queda otra que dividir la región en más de una integral. Se calcula cada integral por separado y después se suma. Sí, ¿sí?
Observación. ¿Qué pasa? Otro ejercicio, ejercicio 2, sería idem en cuanto a que tenemos la raíz. Lo dejo planteado, ustedes después lo calculan. La lineal, pero en vez de nombrarme el eje X, me nombran el eje Y. No hace falta que vuelva a hacer el dibujo, pues ya lo tengo. ¿Sí? Tengo la raíz, tengo la lineal, voy a borrar el eje X de acá. ¿Qué cambia? Claro, es más fácil. Exactamente. Porque si el que me nombran ahora es el eje Y, si lo que me nombran es el eje Y, la región ahora, cuando yo pinte y meta el muñequito, lo ponga donde lo ponga, cuando ese muñequito mire para arriba es así, no para los costados, para arriba y para abajo, ¿qué ve? Cuando mira para arriba, ¿ve? ¿Qué color? ¿Para abajo? ¿Y de qué juega esta cosa verde entonces? Del límite de integración. De hecho, no es una función el eje Y. No es una función que se escriba como f de x o g de x o h de x igual a algo, porque no es función. A un valor de x le corresponden infinitos valores de y. Las rectas verticales no eran función. Lo aclaro porque no va a aparecer nunca adentro de lo que sería, no sé ni dónde escribirlo. Ajá. Vieron que habíamos dicho que el área era la integral entre a y b y la función, vamos a ponerlo así. De hecho, menos la función piso, sean quienes sean estas dos funciones, f, g, no importa los nombres que le pongan, el eje y nunca va a aparecer acá adentro, porque no es función. A lo sumo ocupará el papel de límite de integración. Y otra cosa más, si yo tuviera que encontrar, por ejemplo, no sé, ¿quién es este punto de acá? ¿Igualaría la amarilla con la verde? No, porque yo solo puedo igualar funciones, ¿sí? Y el eje Y, insisto, no es una función, ni el eje Y ni cualquier recta vertical, ¿sí? No tendría derecho a igualar la fórmula de la recta esta, el eje Y, con la fórmula de la lineal. De hecho, ni hace falta que haga la igualación. Claramente esto, el eje Y ocupa el lugar 0 sobre el eje X. De hecho, tiene una fórmula el eje Y. Es una recta vertical cuya expresión es x igual a 0. La habían visto cuando vieron asíntotas.